Hola, hola, hola. Vamos a seguir con el punto 5.6 de la sustitución nucleófila bimolecular, donde toca hablar del grupo saliente. Los grupos salientes, ¿por qué son muy importantes en la SN2 y también en la SN1 y en las eliminaciones? Porque de ellos depende que la reacción transcurra y depende también la velocidad a la que va a ir. Por ejemplo, ¿qué es el grupo saliente? Bueno, un grupo saliente es un grupo, generalmente un halógeno, que va unido a un carbono, y cumple diferentes labores, misiones. Una de ellas es robar carga del carbono, generando una importante polaridad positiva sobre él, de manera que el bromo se polariza negativamente. Además, este enlace es bastante débil, y eso permite que si en el medio hay un nucleófilo, e incluso a veces sin existir un nucleófilo que ataque, pues este grupo abandona el carbono, se va como grupo saliente. Por tanto, cumple la misión de generar polaridad sobre el carbono, permitir el ataque nucleófilo y después abandona sin ningún problema el carbono, dejando el producto final, que es metanol, y él se va al medio en forma de bromuro, en forma de ion. Por tanto, el grupo saliente tiene que tener una propiedad fundamental, y es la capacidad de estabilizar la carga negativa. Si no estabiliza el par de electrones que le llegan, no se irá del carbono. Tiene que enlazar débilmente con el carbono y poder soportar esa carga negativa. Es decir, tiene que ser una base débil. Tiene que ser base débil. Una base estable que soporte bien esa carga que le llega. Por tanto, los mejores grupos salientes son las especies menos básicas. ¿Y en la tabla periódica dónde están esos átomos? Pues en la tabla periódica están hacia la derecha y hacia abajo. Ahí tenemos los mejores grupos salientes. Si nos olvidamos del grupo de los gases nobles, que en orgánica, bueno, aparte de atmósferas inertes, no tiene mucho juego, pues el grupo de los halógenos contiene contiene los mejores grupos salientes, especialmente el yodo. Aquí está uno de los mejores grupos salientes. Hacia arriba son un poco peores, el bromo es un poco peor, el cloro un poco peor, y el flúor, aunque en ciertas circunstancias y en ciertas reacciones de sustitución o de eliminación puede comportarse como grupo saliente, de momento lo vamos a descartar. No vamos a considerar que el flúor es un grupo saliente, porque es mucho peor que el resto de halógenos. Por tanto, los grupos salientes son especies poco básicas. Grupo saliente es una especie química de baja basicidad, poco básica. Y las especies menos básicas, los átomos menos básicos de la tabla periódica son los aniones yoduro, sería el menos básico de todos y por tanto mejor grupo saliente. Después va a ir el bromuro y por último el cloruro, y el fluoruro, bueno, lo voy a tachar, aunque en ciertas circunstancias sí se comporta, tiene capacidad como grupo saliente, igual que otros más que en esta ocasión voy a despreciar, pero es peor, bastante peor. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a que los ácidos conjugados de estos halógenos, por ejemplo el HI, pues tiene un pKa. Voy a ver si encuentro el pKa del HI por aquí. Sí, tengo aquí menos 5,2. El HI, que es el ácido conjugado del yoduro, tiene un pKa de menos 5,2. El HBr tiene un pKa de menos 4,7. Tiene un pKa de menos 4,7. Y el HCl, el hidrógeno, tiene un pKa ya de menos 2,2, Por tanto, son pKa negativos, lo que implican ácidos fuertísimos. Y cuanto más pequeño sea el pKa, más fuerte es el ácido. Es decir, mayor ácido, más fuerte, vamos a poner. Es un ácido más fuerte y por tanto la base conjugada es más débil. Y cuanto más débil es la base, mejor grupo saliente. Bien, pues ahí tenemos los mejores grupos salientes. Fijémonos en el HF, lo voy a poner para que puedas ver la gran diferencia que tenemos entre el HCl, por ejemplo, y el HF. Ya tiene un pKa que sube a 3,2. El pKa del HF es 3,2, por tanto, este es un pKa muy alto, lo que implica un ácido débil, y por tanto la base ya es mucho más fuerte que las anteriores y no tiene comportamiento como grupo saliente. Bueno, existen otro tipo de especies químicas, son iones complejos que tienen una gran capacidad para comportarse como grupo saliente. Son las especies derivadas de los ácidos sulfónicos, que llamamos los sulfonatos. Los sulfonatos se comportan también como muy buenos grupos salientes, derivan del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene esta estructura. Si le quitamos un protón a uno de los oxígenos, tenemos un grupo saliente, tenemos un ion complejo,
que tiene una basicidad mínima porque aunque el oxígeno en la tabla periódica está mal situado, está aquí arriba, de manera que no he contemplado ni mucho menos el ion hidróxido como grupo saliente, de ninguna forma, es malísimo, este sí que no se va como grupo saliente, el hidróxido, pero aunque aquí estas especies trabajan a través de oxígeno, tienen la característica de la resonancia y la deslocalización de la carga de este par hacia dos oxígenos, nada menos que hacia dos oxígenos, hace que tengan una basicidad muy pequeña y por tanto se comportan como buenos grupos salientes, muy buenos grupos salientes, la presencia de esta resonancia. En realidad, este ion que he puesto aquí es el ion hidrógeno sulfato, la base del ácido sulfúrico, que lo cierto es que no es un grupo saliente habitual. Lo que se hace es modificar el grupo cambiando esto H por otras cadenas y así aparecen, por ejemplo, los iones mesilato, que lleva un metilo en vez del OH de cadena. Este es el mesilato, ion mesilato. Después tenemos el ion tosilato. El tosilato tiene un benceno con un metilo en para, es el paratolueno sulfonato. El paratolueno sulfonato es el tosilato, muy utilizado, muy buen grupo saliente. Tienen una anotación para no copiar todo ese grupo y es llamar a toda esta parte, que es el tosilo, llamarle TS. Por tanto, el tosilato lo representamos por TS o menos y es un espléndido grupo saliente. El mesilato, llamamos a esto MS y por tanto es el MS o menos, el ion mesilato. Y también tenemos el ion triflato, que lleva 3 flúor y es el mejor grupo saliente de todos ellos. Esos flúor roban carga y debilitan aún más la base conjugada, debilitan aún más esta base. Por tanto, el ion triflato constituye el mejor grupo saliente de todos cuantos tenemos, el triflato. Vamos a volver a intentar dibujarlo porque no ha salido bien eso. Es el ion triflato. Estupendo. Su ácido conjugado, para que nos demos una idea de su capacidad, de su enorme capacidad como grupo saliente, su ácido conjugado tiene un pKa en torno a -14. Este hidrógeno tiene un pKa de -14, por tanto es un grupo saliente con unas capacidades muchísimo mejores que el propio yoduro, que tiene su ácido conjugado -5,2. Cuanto más pequeño el pKa, más fuerte es el ácido, más débil es la base y por tanto mejor se va como grupo saliente. Estos especialmente el triflato, pero también mesilato y tosilato, son unos espléndidos grupos salientes, comparables, mesilato, triflato quizá con el cloruro, el triflato mejor que los halógenos, mucho mejor que los halógenos. Bien, y ahora vamos a ver una última cosa sobre todo esto. Bueno, una SN2 precisa de un grupo saliente para tener lugar, y cuanto mejor sea el grupo saliente, mejor va la SN2. Buen grupo saliente y cuanto mejor va la SN2. Bueno, entonces, por ejemplo, si nos mandan comparar según velocidad SN2 una serie de moléculas, imaginemos, por ejemplo, que nos dicen, compárame según velocidad la sustitución del cloruro de metilo, reacción, por ejemplo, con cianuro, del cloruro de metilo, del bromuro de metilo y del yoduro de metilo. Pues rápidamente elegimos como mejor reacción, como reacción más rápida, la última, porque el yodo es mejor grupo saliente y a igualdad de condiciones la sustitución de yodo por cianuro para formar el etano nitrilo será más rápida que en las condiciones de arriba. Por tanto, mayor velocidad de reacción, mayor velocidad de SN2. A mejor grupo saliente, más rápida la reacción. Bien, ahora es indispensable pararse a comentar cómo convertir el OH en grupo saliente. Es muy importante para nosotros. ¿Qué ocurre si intentamos sustituir el OH del metanol por otros grupos? No vamos a poder. No vamos a poder hacer la sustitución de el OH por ejemplo, por cianuro. Esto no nos va a funcionar. Esta reacción no tiene lugar. ¿Por qué? Porque no es grupo saliente y por tanto no funciona. Pero tenemos dos trucos para convertir el OH en grupo saliente. Uno de ellos es mediante la adición de un cloruro de los sulfonatos que vimos antes. Por ejemplo, voy a añadirle al alcohol, vaya, vamos a ver si somos capaces, vamos a añadirle el cloruro de tosilo. Y esto es un azufre, parece que no hay
que nos cuesta ahora. Bien, esto se llama, esto es TSCl. TSCl se conoce como el cloruro de tosilo, y el cloruro de tosilo forma el famoso tosilato. Se pone en piridina porque se va a perder este hidrógeno y el cloro. Se va a liberar HCl y la piridina actúa como base de manera que lo recoge. Recoge del medio el HCl y permite el desplazamiento del equilibrio. El resultado es la unión del azufre al oxígeno. El azufre del cloruro de tosilo une al oxígeno del alcohol y genera un tosilato. Esto que tenemos aquí es el OTS, uno de los mejores grupos salientes que tenemos, y por tanto ahora sí podemos añadirle cianuro, que sin problema va a atacar al carbono que tiene el oxígeno, sacando el oxígeno y formando el etanonitrilo, y libera al medio el grupo saliente, que tiene una enorme capacidad para estabilizar la carga negativa deslocalizándola entre 3 oxígenos, y por eso se va sin problema. Soporta esta carga negativa que deslocaliza entre los 3 oxígenos. Esta es una forma de lograr que el ion hidróxido se convierta en un buen grupo saliente, tosilándolo y aprovechando la debilidad en cuanto a base del ion tosilato. Bien, hay otra opción más, pero que es menos general. Aquí podemos hacer una SN2 tranquilamente con cianuro, en un disolvente aprótico, DMF, DMSO, muy bien. Pero tenemos otra opción, que es si queremos convertir el grupo saliente, en grupo saliente el OH, también podríamos añadirle un ácido. Esto tiene aplicación si nos interesa cambiar el OH por un bromo, un cloro o un yodo, aunque más adelante vamos a ver algunos reactivos como el PBr3, el SOCl2, que hacen esto con mejor rendimiento y con menos problemas, aunque están restringidos para sustratos primarios y secundarios. Más adelante hablamos de ello. El caso es que, para ciertos sustratos es viable la sustitución del OH por un bromo si añadimos el ácido, el HBr. Esto sí que produce la sustitución por bromo y se libera agua. Sin embargo, por ejemplo, esto no se puede hacer, esto no sería viable si añadimos el KBr. Si añadimos bromuro de potasio, entonces no es viable el que ocurra. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que los protones del HBr son capaces de generar un buen grupo saliente. Los protones, el HBr es un ácido muy fuerte, libera protones al medio y el alcohol con sus pares solitarios los ataca, formando el ion oxonio, el OH2+. El ion oxonio es otro grupo saliente que no he considerado aquí cuando hablamos de ellos. Bueno, ya lo he borrado, no lo he considerado, pero esto es un grupo saliente porque tiene el H3O+, o sea, el agua es un grupo saliente porque el H3O+ tiene un pKa de menos 1,7. Por tanto, esta especie se comporta como grupo saliente. Si ahora tenemos en el medio, por ejemplo, bromuro, es posible un SN2 por ataque del bromuro al carbono que tiene el agua, sustituyendo el agua por bromo. Aquí se liberaría como subproducto una molécula de agua. Por tanto, esta es también una opción para reemplazar un OH por otro nucleófilo, pero quedaría restringida a los ácidos. Nos queda restringida al HBr, HCl y HI, y para que siga reacción de tipo N2 conviene que el sustrato tenga, ahora vamos a hablar de él, pero tenga, partiendo del carbono que tiene el OH, que tenga una sola cadena, es decir, que el alcohol, este carbono lo llamamos alfa, que de ahí parta una cadena como máximo, no 2 cadenas. Si parten 2 cadenas es secundario y la reacción ya buscaría otro mecanismo que se llama SN1, que aún no hemos trabajado. Pero por ejemplo aquí si añadimos HI, el HI, pues es viable la sustitución del OH por un yodo. Mecanismo, protonación del ion hidróxido, protonación del grupo hidroxilo, formación de un buen grupo saliente que es el agua, ion oxonio, y ataque del yoduro mediante SN2 al carbono primario que tiene el grupo saliente, generando el haloalcano. Bien, bueno, pues entonces ya sabemos que si queremos reemplazar un OH por un nucleófilo, por ejemplo, reemplazarlo por el HS-, por el SH, por el ion hidrógeno sulfuro, pues necesitamos convertirlo en grupo saliente. El OH se resiste a irse frente al ataque de un nucleófilo, no va a querer irse. Tenemos que convertirlo en otro grupo que tenga mejores aptitudes como grupo saliente. Con TSCl en piridina es una de las mejores opciones que tenemos, formando el tosilato y a continuación atacando con el HS-, añadiendo el HS- que ataca mediante SN2 y reemplaza al tosilo por el grupo SH y nos deja en el medio libre el TSO-, base muy débil,
que una base muy débil, vaya, que nos permite que le confiere esa gran capacidad como grupo saliente. Aquí un disolvente adecuado, DMS, DMSO, DMF, DMSO, acetona. Bien, vamos a dejar aquí los grupos salientes porque bueno, ya llevamos 15 minutinos trabajando con ello y de momento es más que suficiente para tener una idea de cómo funcionan. Enseguida los vamos a aplicar a ejercicios y en el siguiente punto vamos a ver otra característica de la SN2 que es el nucleófilo. La SN2 depende de la especie que ataca, no solo de tener un grupo saliente, sino de quién ataca. Hay nucleófilos malos que no pueden dar SN2, nucleófilos buenos que la dan a gran velocidad y por tanto tenemos que conocer y distinguir cuándo un nucleófilo es bueno o malo. Así que de momento eso es todo.